Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Física y Química. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción de este vídeo. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la ley de Boyle-Mariotte. Pon atención, que empezamos. Si aprietas con la mano una pelota de goma, es decir, aplicas presión, observarás que el volumen disminuye. A esa conclusión, pese a trabajar por separado, llegaron los científicos Robert Boyle y Ed Mariotte. Para ello realizaron un experimento similar a este. Un recipiente cilíndrico lleno de gas a temperatura constante se tapa con un émbolo que se desplaza verticalmente. Al subir o bajar el émbolo, la presión del gas varía. Se observa qué volumen ocupa el gas en cada caso. Es decir, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. De esta forma, podemos determinar que la presión sub 1 es menor que la presión sub 2 y que el volumen sub 1 es mayor que el volumen sub 2. Por lo tanto, en ambos casos se cumple que la presión por el volumen es igual a una constante. De esta forma, enunciaron la ley que se conoce como ley de Boyle-Mariotte. Para una misma masa de gas y a temperatura constante, cuando la presión aumenta, el volumen de gas disminuye y viceversa. De esta forma encontramos la siguiente fórmula. Presión sub 1 por volumen sub 1 es igual a presión sub 2 por volumen sub 2. Vamos a ver la representación gráfica de la ley de Boyle-Mariotte. Se introduce aire en un recipiente cilíndrico graduado y mediante un émbolo se va incrementando la presión sobre el gas, obteniendo la siguiente tabla. En la primera fila encontramos la presión medida en pascales y en la segunda fila el volumen medido en litros. Obtenemos los siguientes valores. De esta forma vamos a representarlo gráficamente. El volumen V se representa en el eje de abscisas y la presión P se representa en el eje de ordenadas. Representamos cada tabla de valores. En primer lugar tenemos en el 2, 2,5. Pues lo ponemos. Pasamos al 1, 5. Lo representamos. Al 0,5, 10. Lo representamos. Al 0,4, 12,5. Lo ponemos. Y por último, el 0,25, 20. Lo ponemos. La gráfica resultante es una parábola, lo que indica que las magnitudes representadas son inversamente proporcionales. Vamos a ver ejercicios con esta fórmula. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 ml a una presión de 0,986 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? En primer lugar, siempre recomiendo poner la fórmula. Presión sub 1 por volumen sub 1 es igual a presión sub 2 por volumen sub 2. Una vez hecho esto, recomiendo reconocer cada dato. Es decir, vamos a poner presión sub 1, volumen sub 1, presión sub 2, volumen sub 2. Y ahora vamos a ver en el problema qué datos nos dan. En primer lugar, nos da las condiciones iniciales, es decir, el volumen de 80 ml, condición inicial V sub 1, y una presión de 0,986 atmósferas, que representa la presión de condición inicial, P sub 1. Ahora también nos da la presión de 1,2, que corresponde a la condición final de la presión, 1,2 atmósferas. Y nos pide el volumen que ocupará. El volumen de la condición final, volumen sub 2, su unidad será mililitros, ya que el volumen sub 1 está medido en mililitros. Una vez hecho esto, vamos a calcular V sub 2. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es poner los datos. 0,986, que es P sub 1, por 80, que es V sub 1, igual a 1,2, que es P sub 2, por V sub 2, que lo tenemos que calcular. Este 1,2 está multiplicando la V sub 2. La V sub 2 la queremos dejar sola. Por lo tanto, ese 1,2 lo vamos a llevar al otro lado dividiendo. Y nos queda 0,986 por 80, todo ello partido de 1,2. Y esto es igual a V sub 2. Si realizamos la operación 0,986 por 80, todo eso entre 1,2 nos da que el volumen sub 2 es igual a 65,73 mililitros. Ya lo hemos calculado.
Vamos a ver un segundo problema. Una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 200 mililitros a la presión de 0,986 atmósferas. ¿Qué presión ocuparía un volumen de 50 mililitros a la misma temperatura? En primer lugar, ponemos la fórmula como os he dicho anteriormente. Presión sub 1 por volumen sub 1 es igual a presión sub 2 por volumen sub 2. Ahora vamos a poner todos los datos que tenemos. Presión sub 1, volumen sub 1, presión sub 2, volumen sub 2 y reconocemos los datos. En primer lugar tenemos las condiciones iniciales, volumen de 200 mililitros, es decir, V sub 1 es igual a 200 mililitros, y la presión de 0,986 atmósferas, presión sub 1 0,986 atmósferas. Y ahora nos presentan las condiciones finales, un volumen de 50 mililitros, V sub 2 es igual a 50 mililitros y tenemos que calcular la presión. La presión no sabemos cuál es, pero sí sabemos que se mide en atmósferas. ¿Por qué? Porque la presión sub 1 está medida en atmósferas. Una vez hecho esto, vamos a sustituir valores. Tenemos 0,986 por 200 es igual a presión sub 2 por 50. Tenemos que dejar presión sub 2 solo, por lo tanto, este 50 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y nos queda 0,986 por 200 partido todo ello de 50. Esto es igual a presión sub 2. Por lo tanto, la presión sub 2 es igual a toda esta operación, que nos da 3,94 atmósferas. Ya lo tenemos solucionado. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la ley de Charles. Pon atención, que empezamos. A finales del siglo XVIII, los físicos franceses Joseph Gay-Lussac y Jacques Charles estudiaron el comportamiento de los gases a presión constante. El experimento consistía en llenar de gas un recipiente cilíndrico a presión constante y taparlo con un émbolo. A la temperatura ambiente T sub 1, el gas ocupa un volumen V sub 1. Al calentar el gas con un mechero hasta una temperatura T sub 2, se comprueba que el gas ocupa un volumen V sub 2 mayor que el inicial. De ello se deduce que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. En ambos casos se cumple que el volumen partido la temperatura es igual a una constante. Con estos resultados se obtiene la primera ley de Charles, que dice así: para una misma masa de gas, si la presión se mantiene constante cuando la temperatura aumenta, el volumen también aumenta y viceversa. Y de esta forma podemos obtener su fórmula, que es la siguiente. Volumen sub 1 partido de temperatura sub 1 es igual a volumen sub 2 partido de temperatura sub 2. De aquí podemos extraer la siguiente fórmula si multiplicamos en cruz. Primero multiplicamos volumen sub 1 por temperatura sub 2 es igual a temperatura sub 1 por volumen sub 2. Recuerda que las temperaturas están expresadas en Kelvin. Ahora vamos a realizar la representación gráfica de la primera ley de Charles. Se introduce aire en un recipiente cilíndrico graduado y se va incrementando la temperatura sobre el gas. Los volúmenes y las temperaturas que se han medido son los siguientes que hemos anotado en esta tabla. En la primera fila tenemos la temperatura en kelvins y en la segunda el volumen en litros. Y nos dan los siguientes datos. Vamos a representarlo gráficamente. En el eje de abscisas representamos la temperatura, medida en kelvins, y en el eje de ordenadas representamos el volumen, medido en litros. Vamos anotando ahora los datos. En la temperatura 300, el volumen 2, lo anotamos. En 325, 2,2. En 350, 2,3, lo ponemos. En 375, 2,5. Y en 400, 2,7. La gráfica es una recta, lo que confirma que ambas magnitudes son directamente proporcionales. Una vez visto esto, vamos a realizar una serie de ejercicios. El primer ejercicio dice así: ¿qué volumen ocupa una masa de gas a presión constante que pasa a una temperatura de 300 Kelvin y un volumen de 2 litros a una temperatura de 400 Kelvin? Lo primero que vamos a poner es la fórmula de la ley de Charles. Volumen sub 1 partido temperatura sub 1 es igual a volumen sub 2 partido temperatura sub 2. Ahora vamos a poner los datos que tenemos. Tenemos que saber los siguientes datos: temperatura sub 1, volumen sub 1, temperatura sub 2 y volumen sub 2.
Vamos a ver cuáles nos da el enunciado. Tenemos una temperatura de 300 Kelvin, es decir, temperatura sub 1 es 300 Kelvin. Un volumen de 2 litros, es decir, V sub 1 es igual a 2 litros. Ya tenemos las condiciones iniciales, vamos a ver las condiciones finales, que nos da la temperatura de 450 Kelvin, temperatura sub 2 es igual a 450. Lo que tenemos que hallar es el volumen sub 2, que no lo sabemos, pero sí sabemos que se medirá en litros, ya que V sub 1 también se mide en litros. Dicho esto, vamos a poner los datos. Tenemos V sub 1 es 2 litros, lo ponemos. Partido de T sub 1, que es 300, lo ponemos. Y esto es igual a V sub 2, que no sabemos lo que es, partido de T sub 2, que sí sabemos que es 450. Vamos a despejar y el 450 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y nos queda así. 450 por 2 partido de 300 y esto es igual a V sub 2. Si realizamos esta operación es 450 por 2, 900, 900 entre 300, V sub 2 es igual a 3 litros. Ya estaría solucionado el ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio que dice así. Un gas ocupa un volumen de 4 litros a una temperatura de 31 grados y a una presión de una atmósfera. Calcula su temperatura absoluta si el volumen que ocupa es de 1,2 litros a la misma presión. Lo primero que hacemos es poner la fórmula, es decir, ponemos V sub 1 partido T sub 1 es igual a V sub 2 partido T sub 2. Ahora vamos a poner aquellos datos que tenemos que averiguar para sustituir en la fórmula, que son T sub 1, V sub 1, T sub 2 y V sub 2. Vamos a ver qué datos tenemos. El problema nos da un volumen de 4 litros, es decir, la condición inicial del volumen V sub 1 es igual a 4 litros. Una temperatura de 31 grados, es decir, T sub 1 es igual a 31 grados, pero recordamos que la temperatura siempre hay que medir en Kelvin. Para pasar de grados a Kelvin únicamente tenemos que sumar 273. 31 más 273 es igual a 304 Kelvin. ¿Qué más nos da el problema? Un volumen de 1,2 litros. V sub 2 es 1,2 litros. Tenemos que averiguar la temperatura sub 2, que es lo que nos pide el problema. Lo que sí sabemos es que se mide en Kelvin, como la temperatura sub 1. Una vez hecho esto, sustituimos valores. 4 partido 304 es igual a 1,2 partido T sub 2. Vamos a multiplicar en cruz, como hemos visto en la fórmula. 4 por T sub 2 es igual a 304 por 1,2. Este 4 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo y nos da T sub 2 es igual a 304 por 1,2 partido 4. Si realizamos esta operación, nos da que la temperatura sub 2 es igual a 91,2 kelvins. Ya está hecho el problema. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la ley de Gay-Lussac. Pon atención, que empezamos. A finales del siglo XVIII, los físicos franceses Joseph Gay-Lussac y Jacques Charles estudiaron cómo se comporta un gas cuando aumenta su temperatura a volumen constante. El experimento consistía en llenar de gas un recipiente cilíndrico a temperatura ambiente, T sub 1, y presión normal, P sub 1. Se calentaba el gas hasta una temperatura T sub 2 y se observó que su presión aumentó hasta P sub 2. De esta forma pudieron determinar que P sub 2 era mayor que P sub 1 y que T sub 2 era mayor que T sub 1. Dedujeron que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. En ambos casos se cumple que la presión, partido de la temperatura, es igual a una constante. De esta forma podemos determinar la ley de Gay-Lussac, que dice así: para una misma masa de gas, si el volumen se mantiene constante, cuando la temperatura aumenta, la presión también aumenta y viceversa. De este enunciado podemos determinar la siguiente fórmula: P sub 1 partido T sub 1 es igual a P sub 2 partido T sub 2. La podemos desarrollar de la siguiente manera. Para ello, multiplicamos en cruz. Primero, P sub 1 por T sub 2 es igual a T sub 1 por P sub 2.
Hay que recordar que las temperaturas están expresadas en Kelvin. Vamos a ver ahora la representación gráfica de la ley de Gay-Lussac. Se introduce aire en un recipiente cilíndrico de volumen fijo y se va incrementando la temperatura sobre el gas. De esta forma obtenemos una tabla con los siguientes valores. La primera fila será la temperatura medida en kelvins y la segunda fila la presión medida en pascales. Obtenemos los siguientes datos. Y vamos a realizar la gráfica. En el eje de abscisas señalamos la temperatura en kelvins y en el eje de ordenadas la presión en pascales. Todos los datos de la presión estarán multiplicados ya por 10 a la 5. Tomamos los primeros datos, 300 y 1,0 por 10 a la 5. Tenemos también 400 y 1,3 por 10 a la 5. 500 y 1,7 por 10 a la 5. Y por último, tenemos 600 y 2,0 por 10 a la 5. La gráfica es una recta, por lo que ambas magnitudes son directamente proporcionales. Pasemos a ver ahora una serie de ejercicios. El primero dice así: un gas se encuentra a 300 Kelvin y 10 elevado a 5 pascales. ¿Qué presión soportará si su temperatura aumenta hasta 450 kelvins? Lo primero que vamos a hacer va a ser poner la fórmula. Presión sub 1 partido de temperatura sub 1 es igual a presión sub 2 partido de temperatura sub 2. Vamos ahora a ver qué datos nos da el enunciado de los siguientes: T sub 1, P sub 1, T sub 2 y P sub 2. El enunciado nos dice que se encuentra a una temperatura de 300 Kelvin, por lo tanto, temperatura sub 1 es igual a 300 Kelvin. Además nos dice que se encuentra a 10 elevado a 5 pascales, por lo tanto, la presión sub 1 es igual a 10 elevado a 5 pascales. Nos dice que se aumenta hasta 450 kelvins, por lo tanto, temperatura sub 2 es igual a 450 kelvins. Y tenemos que calcular la presión sub 2. Sabemos que estará medida en pascales, ya que la presión sub 1 se mide en pascales. Una vez hecho esto, sustituimos datos. Tenemos que 10 a la 5 partido 300 es igual a P sub 2, que no sabemos lo que es, partido de 450. Vamos ahora a despejar P sub 2. 450 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, tenemos que 450 por 10 a la 5 partido todo ello de 300 es igual a la presión sub 2. Realizamos la operación y nos da que la presión sub 2 es igual a 1,5 por 10 a la 5 pascales. Ya tenemos hecho el primer ejercicio. Vamos ahora a hacer el apartado B. Con los datos iniciales anteriores, nos preguntan: ¿y qué temperatura tendrá cuando la presión sea de 1,8 por 10 a la 5 pascales? Vamos a ello. Primero ponemos la fórmula. Presión sub 1 partido temperatura sub 1 es igual a presión sub 2 partido temperatura sub 2. Ahora vamos a ver qué datos tenemos de los siguientes: temperatura sub 1, presión sub 1, temperatura sub 2, presión sub 2. Los iniciales son los anteriores, así que vamos a ponerlos directamente. Temperatura sub 1 es 300 kelvins y presión sub 1 es igual a 10 elevado a 5 pascales. Lo que cambia ahora es que sabemos la presión sub 2, que es 1,8 por 10 a la 5 pascales, lo ponemos en presión sub 2 y lo que tenemos que calcular es la temperatura sub 2, que no sabemos lo que es, pero sabemos que estará medida en kelvins, porque temperatura sub 1 está medido en kelvins. Una vez hecho esto, sustituimos datos. Tenemos 10 a la 5 partido 300 es igual a 1,8 por 10 a la 5 partido de temperatura sub 2, que no sabemos lo que es y tenemos que calcular. Ahora vamos a despejar. Para despejar vamos a pasarlo a la fórmula de multiplicación en cruz. Por lo tanto, multiplicamos 10 a la 5 por temperatura sub 2 y multiplicamos 300 por 1,8 por 10 a la 5. Una vez hecho esto, únicamente el 10 elevado a 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, nos queda que temperatura sub 2 es igual a 300 por 1,8 por 10 a la 5 partido de 10 a la 5.
Esto nos da un resultado de temperatura sub 2 es igual a 540 kelvins. Ya lo tenemos solucionado. Os voy a dejar ejercicios en los comentarios para que los podáis resolver y seguro sacar un sobresaliente en el examen. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado tanto como a mí y ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.